vencerás su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, hermano, sobre la roca que es Jesús. Levántate, hermana, sobre la roca. Levántate, hermana, sobre la roca. Levántate, hermana, sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, hermana, sobre la roca que es Jesús. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca. Levántate, iglesia, sobre la roca y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, iglesia, sobre la roca que es Jesús. Yo estoy, gozando estoy, danzando yo
Muy buenas noches, iglesia. La escritura dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Qué increíble es saber que tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, que es nuestro escudo y que en Él podemos poner nuestra esperanza. Sabemos que aún seguimos pasando tiempos difíciles con esto de la pandemia, pero dice la Escritura que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Con esta Escritura quiero darte la bienvenida a la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. Por favor, si me puedes acompañar en una oración. Excelentísimo Señor, Dios y Padre, muy buenas noches. Gracias a Dios porque tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, Padre. Tú eres quien nos cuida y nos protege en cada momento de nuestras vidas, Padre. Si nosotros estamos aquí, ha sido solamente por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque cada día podemos poner nuestra esperanza en ti, mi Dios. Y que tu amor inagotable esté con nosotros cada día. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para darte gloria y honra a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo oro y te lo pido. Amén. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Si por favor pueden ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 17, vamos a estar leyendo ahí los versos del 24 al 27. Mateo, capítulo 17, vamos a estar leyendo los versos del 24 al 27. Dice, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, «¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo?» «Sí lo paga», contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús habló primero, diciendo, «¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros?» Pedro le contestó, «A los extranjeros». Jesús añadió, «Así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos». Amén. Como ustedes saben, en una familia hay responsabilidades y compromisos. Algunos de estos compromisos pueden ser el pago de la hipoteca, el pago del colegio, echarle combustible al vehículo, también puede ser el pago de la luz. Imagínate que se te olvidó pagar la luz. Eso te puede traer un terrible problema. Pero enfocándonos en lo que dice esta escritura, vemos que a Pedro le hacen una pregunta y Pedro contesta sin saber la respuesta y sin preguntarle primero a Jesús. Este impuesto que se pagaba para el templo era para el mantenimiento y debían pagarlo todos los varones mayores de 20 años en adelante. Y era el equivalente a 5 gramos de plata, que era la mitad del peso oficial del santuario. Pero si notan, Jesús no le da a Pedro el pez, sino que él deja que tome responsabilidad y que vaya y pesque el pescado. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, pero Dios espera que administremos con responsabilidad y que cubramos las necesidades de su reino. Así que te animo a dar tu contribución y ayudar a que el reino de Dios siga creciendo. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te damos gracias porque todo lo que tenemos viene de ti y te agradezco, Padre Señor, por la oportunidad que me da. Ayude Dios, Padre Señor, de que esta contribución pueda suplir todas las necesidades del reino, Dios,
y permitir de que su reino pueda seguir llegando a otras provincias y a otros países. En nombre de su Hijo Jesús es que oro esto. Amén. Con él soy libre como el viento, sonrío todo el tiempo, con él yo soy feliz. No he escuchado de alguien que pueda igualar lo que él me puede dar, ni habrá alguien jamás. Dios y yo somos amigos, en él está mi destino, él es todo lo que amo, mi deseo. Dios y yo nos pertenecemos, yo lo amo, él me ama, y nada supera nuestra relación. Con él he visto lo imposible, he descubierto lo invisible. Él no es como los demás. Y no estoy hablando por exagerar, todo es la realidad, te lo puedo demostrar. Dios y yo somos amigos, en él está mi destino, él es todo lo que amo, mi deseo. Dios y yo nos pertenecemos, yo lo amo, él me ama, y nada supera nuestra relación. Dios y yo somos amigos, en él está mi destino, él es todo lo que amo, mi deseo. Dios y yo nos pertenecemos, yo lo amo, él me ama, y nada supera nuestra relación. Estamos deseosos de compartir contigo un plan de estudios bíblicos personalizado y enseñarte lo que Dios tiene preparado para ti. En la descripción de este video te dejamos un enlace a nuestro formulario de contacto a través del cual puedes suministrar tus datos y así poder comunicarnos contigo. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Lugares. Saludos, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares. Bienvenidos a nuestra segunda sección de nuestra serie Lugares. La semana pasada tuvimos la primera clase compartida por Ángel Martínez, un excelente trabajo enseñándonos sobre el desierto y cómo Dios usa ese lugar
para llevarnos ahí, para crear más fe y confianza en Él. También Ángel nos compartía cómo Dios siempre nos cuida, no importa en el lugar donde Él nos lleve. Cuando confiamos en Él, Él siempre estará a nuestro cuidado, ahora y siempre. Esta noche tenemos el privilegio de compartir la segunda clase de nuestra serie Lugares, y es la clase acerca de el Calvario. Pero antes de iniciar, acompáñenme en una oración, por favor. Oremos. Dios y Padre, muy buenas noches. Gracias por el honor y el privilegio de compartir tu palabra. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones, nos anime, nos inspire y nos rete, pero que este tema del Calvario llegue a lo más profundo de nuestro ser, nuestros corazones y nuestras almas, y remueva todo lo que tenga que remover en nuestras vidas para ser mejores para ti. Guíame a mí mientras predico tu palabra, y que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús te oro todo eso. Amén. El título de esta noche: en el Calvario. El Calvario procede del latín calvarium, aunque se cree que su origen está más bien en una expresión griega que puede traducirse como lugar de la calavera, también conocido como el Gólgota. En arameo, Gulgata, calavera, fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios, fue crucificado Jesús. El Gólgota, en hebreo, Gulgolet, era un montículo pelado, seco, pedregoso, árido, sin vegetación de ninguna clase, con una formación rocosa muy parecida a una calavera. En este lugar era donde se ajusticiaba a los condenados a muerte. El Calvario es mencionado en todos los evangelios en el Nuevo Testamento. Mateo y Marcos los llaman el Gólgota o lugar del cráneo, mientras que Lucas los llama lugar del cráneo. En el libro de Juan, este lo llama lugar del cráneo, o en hebreo lo titula Gólgota. Ahora, preparando esta clase, me hice la pregunta: si yo tuviera la oportunidad de entrar en una cabina roja, en un lugar diferente a este, y ir al futuro, o ir hacia el pasado, ¿a qué lugar me gustaría ir? Si tuviera la oportunidad de ir a un tiempo en la Biblia, a un lugar específico en la Biblia, me puse a pensar a qué lugar me gustaría visitar. Y lo primero que vino a la mente fue visitar el Edén. Ir al Edén y conocer lo que Dios hizo, ver la creación, su maravilla, el poder que Dios tuvo para crear cada una de las cosas que hoy disfrutamos. Pero específicamente me gustaría ir al Edén para ver el momento que Dios creó la raza humana, ver lo majestuoso que fue el momento que Dios nos dio vida a cada uno de nosotros. Quizá para otros ese lugar sería un lugar impresionante, como el momento en que Dios abrió el mar en dos para que los egipcios cruzaran. Para muchos de nosotros nos gustaría ver el poder de Dios manifestado en ese momento. Para muchos otros posiblemente nos gustaría, que nos gusta más la adrenalina, nos encantaría ir al momento específico donde David peleaba con Goliat. El momento que David con intensidad y arrojo se movía con su onda para derribar a este gigante. Muchos de nosotros quizás quisiéramos ir a ese lugar. Pero ¿cuánto nos gustaría ver o estar o ir al pasado y ver el nacimiento de Jesús? El día en que nació nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Imagínate ir al lugar donde Jesús pudo hacer ese primer milagro en la boda de Canaán. Imagínate el día que Jesús pudo caminar sobre el agua, poder ver la impresionante actitud de Jesús al caminar con fe sobre el agua. O imagínate ir al día en que Jesús con su voz detuvo el viento y paró la tormenta. Pero también sé que muchos de nosotros, por naturaleza propia, no nos interesaría ir a algunos lugares en la Biblia. Quizá para muchos de nosotros no sería interesante ir a estar con Jonás 3 días dentro de un pez. No sería muy agradable, no sería de mucho gusto para muchos de nosotros. Quizá para otros no sería muy animante ir donde Daniel y pasar una noche con los leones.
No estaríamos muy contentos o muy alegres de entrar ahí con Daniel y estar con los leones quizás. Para otros, quizás no sería muy animante, no sería de mucho agrado ir y pasar 2 o más años en la cárcel con José, a ver cómo fue que Dios trabajó en su corazón y estar ahí con él. Quizás para otros no sería muy agradable ir al momento que el profeta Jeremías estuvo dentro del pozo y estar con él dentro de la cisterna. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de visitar un lugar en la Biblia, ¿cuál sería ese lugar? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros elegiríamos estar en el Calvario con Cristo? Seamos sinceros, ¿cuántos elegiríamos como primera opción ese preciso momento, ese preciso lugar? Un lugar desértico, pelado, pedregoso, árido, sin vegetación, sin ninguna clase de ambientación agradable, ya que era un lugar donde se respiraba la muerte, la tortura y la maldad. ¿Cuántos elegiríamos ir a ese momento del Calvario con Cristo? Primer punto, Él eligió el Calvario. Él eligió el Calvario. En Marcos capítulo 15 vamos a leer el versículo 22 al 34 de la Biblia Dios habla hoy. Leamos conmigo. Marcos 15, 22 al 34 dice: Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron, y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y pusieron un letrero en él que estaba escrito la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días los vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según lo que leemos en la Escritura, vemos que en este lugar Jesús fue humillado como el peor de los criminales. Jesús fue humillado como el peor de los asesinos. Los soldados echaron suertes para repartir su ropa. La causa de su condenación fue llamado el Rey de los Judíos. Todos los que aquí eran condenados eran enemigos de Roma y también eran condenados porque eran asesinos, ladrones o algún delito grave habían cometido contra el imperio. Jesús fue crucificado con 2 bandidos. Como si fuera un bandido fue tratado. Jesús fue insultado y se burlaban de él. Y en aquel lugar Dios lo abandonó, como dice la Escritura, porque se volvió pecado. Dios abandonó a Jesús y Dios permitió que pasara todo esto, y más luego vamos a explicar por qué. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús eligió este lugar? ¿Por qué Jesús eligió el Calvario? ¿Por qué elegir un lugar de muerte y condenación? ¿Por qué dejar su trono en el cielo, su gloria con su Dios, con su Padre, donde Él reinaba en el cielo? ¿Por qué dejar todo eso para venir a morir en la tierra? En Juan capítulo 10, versículo 18, la palabra de Dios dice: nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Aquí vimos las palabras de Jesús, Él mismo hablando acerca de su decisión.
Él mismo hablando acerca de su deseo, de lo que Él libremente quería hacer por nosotros. Ahora una escritura como referencia en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Mi gente, Jesús eligió el Calvario. Él eligió por su propia voluntad y libremente ir al Calvario a sufrir. Pero también Él fue al Calvario porque su Padre le ordenó. Fue un mandato de su Padre Celestial, quien le pidió: quiero que vayas a salvar a la humanidad. Él fue al Calvario para que la gente también no muera, sino que tenga vida eterna. Dios quería enviar y dar la salvación a cada persona, que todo ser humano tuviera la oportunidad de rescatar su vida y salvarse y estar algún día con Él. Dios amó tanto al mundo, su amor fue tan profundo que dio el tesoro más preciado para salvarlo. Él envió a su Hijo Jesús. La muerte en el Calvario de Cristo no fue una elección de Judas. La muerte de Cristo en el Calvario no fue una elección de Pilatos. La muerte de Jesús en la cruz no fue una elección de Caifás, no fue una elección de Herodes, no fue una elección de las autoridades judías. Nadie eligió por Jesús. Él eligió por sí mismo morir por ti y por mí. Fue su propia decisión, es algo que Él quiso hacer. Ni siquiera Satanás pudo elegir que Él fuera a la muerte en la cruz, porque Jesús tenía toda la autoridad de elegir no ir. Él podía detener esa muerte, pero ni siquiera Satanás lo llevó a la cruz. Él eligió, Él decidió morir por nosotros. Jesús dio su vida de manera voluntaria y libre. Fue su derecho propio y no forzado. Cristo fue al Calvario sin amargura, sin resentimiento, sin condiciones. Él se entregó todo y por completo. La pregunta es para ti y para mí: cuando un discípulo está viviendo su vida cristiana lleno de amarguras, ¿qué tan cerca está de la cruz de Cristo? Cuando un discípulo está lleno de amargura, lleno de rencores, ¿qué tan cerca camina con Jesús? ¿Qué tan cerca está de la cruz? Porque Jesús fue a la cruz, pero no fue lleno de odio, ni rencores, ni amargura. Cuando un discípulo está viviendo su vida cristiana llena de resentimientos, llena de odio, ¿a qué distancia está de la cruz de Cristo? ¿Ha sentido resentimientos hacia alguien? ¿Ha sentido rencor? ¿Ha sentido enojo hacia alguien? Cuando un cristiano está en la Biblia, viendo las Escrituras, pero viviendo rebeldemente ante la Biblia, poniendo condiciones para obedecer el mandato de Dios, ¿en qué lugar está su vida espiritual? ¿Está cerca del Calvario? ¿Está cerca con Jesús? Cristo eligió ir al Calvario. Él eligió obedecer la palabra de Dios, aunque el lugar representaba condenación y muerte, aunque Él sabía que sufriría en ese lugar. Él fue libremente, Él fue amablemente, alegremente y deseoso de ir a morir por ti y por mí. Cristo, al elegir el Calvario, también no solamente eligió lo que su Padre quería, sino también que al elegir el sufrimiento, también te eligió a ti. Él te eligió a ti aun cuando tú no lo merecías, aun cuando fallamos, aun cuando le pecamos, aun cuando estamos lejos de Él, aun cuando mentimos, aun cuando lo ignoramos. Cristo aún te eligió a ti. Eligió ir al Calvario por ti. Eligió ir al Calvario por ti. La pregunta es, ¿y tú aún hoy eliges a Jesús?
¿Cuándo fue la primera vez y la última vez que fuiste a la cruz del Calvario? ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste el mensaje de la cruz? Recuerdo que esa primera vez que escuché el mensaje estaba en la universidad, en la UAS, sentado en el medio, en la cancha, estudiando acerca de la crucifixión, estudiando acerca del sacrificio de Jesús. Y recuerdo que como hombre tuve que aguantarme para no llorar en frente de la gente. Tuve que tratar de jalar mis lágrimas por orgullo para no verme débil. Pero la realidad es que esa primera vez fue impresionante. Algo en mi corazón se movió, algo en mi corazón se quebrantó, algo conectó y se identificó con lo que Cristo hizo por mí. Pero ¿cuándo fue esa última vez que fuiste a la cruz? ¿Cuándo fue esa última vez que fuiste a hablar con aquel que murió, que dio su vida por ti en el Calvario? No estoy hablando de ir y leer la historia de Jesús en la cruz. No estoy hablando de ir y estudiar las Escrituras simplemente. Estoy hablando de cuándo fue la última vez que llevaste tu corazón al Calvario con Jesús, a la cruz con Jesús, para identificarte con Él, para sentir lo que Él hizo por ti. La pregunta ¿es Cristo tu elección número uno en esta vida? A pesar de los años, ¿sigue Cristo siendo nuestra prioridad? ¿Qué estás dispuesto a hacer para obedecer a Cristo? Cristo eligió obedecer para que tú puedas elegir salvarte. Elegimos el lugar donde queremos estar y lo que queremos hacer. Y al final el camino que tomes tendrá la consecuencia de tu decisión. Al lado de Jesús estaban dos bandidos cuando Él fue crucificado. Uno se burló y el otro escuchó a Jesús. Uno decidió vivir en condenación, muerte, y el otro decidió vivir en libertad, en salvación. ¿Tú qué eliges? Porque Cristo ya hizo su elección. Él eligió amarte a ti. ¿Cuál es tu elección hacia la cruz? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu elección en lo que resta de tu vida y en lo que viene por venir para ti, para tus hijos, para tu familia y para tus próximas generaciones? ¿Cuál es tu decisión con relación a la cruz? Elegir estar con Jesús no es una opción, es la mejor opción. Y gracias a esa elección, a esa mejor opción que nosotros decidimos, nuestra vida ha sido diferente. Nuestro caminar ha sido diferente. Nuestra relación con Dios ha sido diferente. Todo lo que somos, lo somos por Jesús. Amén. Segundo punto, su elección nos trajo la salvación. Su elección nos trajo la salvación. Marcos capítulo 15, versículo 33 al 39. La palabra de Dios dice: al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí le oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Algunos de los eventos que se dan en el Calvario, según lo que dice en la Escritura, dice que la tierra quedó en completa oscuridad. La oscuridad está asociada con el juicio en varias escrituras en la palabra de Dios. Podemos leer luego Isaías 5, versículo 30, Isaías 13, 10 a 11, Joel capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto que vemos ahí o que podemos leer luego hace un señalamiento del juicio de Dios sobre el pecado que fue cargado por Jesús en la cruz. Y nos representa el juicio de Dios basado en la oscuridad. Pero en el libro de Joel capítulo 3, como referencia a versículos 14 y 15, la palabra de Dios dice:
hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Joel dice, hay multitudes en el valle de la decisión, en el lugar donde hay que decidir qué vamos a elegir, perdición o salvación, muerte o vida. Jesús eligió darnos la salvación, por eso Él tuvo que pasar esas 3 horas de oscuridad. Él pasó esas horas de sufrimiento donde Dios prácticamente no estuvo con Él. Otros eventos que vemos en el Calvario. El primer grito de Jesús fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Calvario le causó a Jesús el más grande dolor que alguien puede experimentar. El perder la relación con su Padre y el Padre perder la relación con el Hijo. Solo para que tú y yo podamos tener libertad, vida eterna y salvación. Jesús tuvo que sufrir físicamente, emocionalmente, pero también pasar por un fuerte dolor espiritual al verse separado de su Padre. Jesús se sintió lejos de Dios en el Calvario porque estaba cargando con todo el peso de nuestros pecados. Por eso Dios lo abandonó. La Escritura como referencia, Isaías 59, versículo 1 y 2 dice, el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. El pecado nos aleja de Dios. Eso es evidente en las Escrituras. Aún estando en la iglesia, Dios se va a alejar de nosotros. Si vivimos en mentira, Dios se va a alejar de ti. Si vivís en infidelidad, Dios se va a alejar de ti. Si vivimos en lujuria, Dios se va a alejar de nosotros. Si vivimos enojándonos, Dios se va a alejar fácilmente de nuestras vidas. Si vivimos una apariencia religiosa, Dios se va a alejar. Ponle tú el nombre que hace que Dios se aleje de tu vida. ¿Cuál es ese pecado? Tú lo conoces. ¿Cuál es esa cosa que hace que Dios se aleje de ti y que no te escuche y no te quiera ver? ¿Cuál es esa cosa que te sientes que Dios se ha ido, que Dios no está, que Él te abandonó? En el caso de Jesús lo abandonó porque estaba cargando el pecado, pero ya tú y yo no tenemos que cargar el pecado, no tenemos que vivir con Él, no tenemos que cargar con la deshonra de no ser escuchado por Dios. ¿Cuál es ese pecado que me tiene o que me mantiene en el Calvario? Ese lugar seco, sin vida, de condenación, de muerte, de llanto, donde Dios no me puede oír, no te puede ver, porque no puede verte porque tú estás viviendo una vida que no agrada a Él. ¿Cuál es ese pecado? Jesús eligió el Calvario para que tuviéramos salvación, no para que viviéramos en el pecado y en la condenación. Lo próximo que vemos en el Calvario es que Jesús dio un fuerte grito en Marcos 15:37 y al final murió. Este fue el segundo grito de Jesús. Cuánta expresión de dolor vemos en esa frase. Cuánto sufrimiento solo para que tú y yo tengamos salvación. ¿Qué sucedió en ese momento? La Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. En Marcos 15:38. Esto sucedió en el momento justo que Cristo murió o gritó y murió. Ahora en Mateo 27:51 como referencia dice que refleja que el velo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Interesante, cuando habla del velo está hablando del velo del templo. Cuando se celebraba la Pascua, en ese momento el sacerdote entraba para hacer el sacrificio de expiación por los pecados y según se dice entraba una vez al año y como era la Pascua el sacerdote estaba en presencia o haciendo o entrando para hacer ese sacrificio. Dice que el velo del templo se rasgó. Este velo era de 60 metros de largo y también 60 metros de largo por 10 metros de ancho.
y el espesor de la piedra, el espesor era como de la palma de la mano de un hombre, o 4 pulgadas más o menos de ancho solamente. 72 cuadros de tejido de tela gruesa componían este velo. Por lo tanto, ninguna mano de ningún hombre podía romper no solamente el velo, sino romper todos los cuadros que estaban unidos, cosidos. Era como si la gran mano de Dios rasgara el velo, y ese velo fue rasgado desde arriba hacia abajo y cortado en 2 partes iguales, desde la superficie superior hasta abajo. Gracias a eso, Dios nos deja la reflexión que a través de Jesús, en la muerte en la cruz, ya podemos entrar a su presencia sin necesidad de tener que ir al sacerdote, sin necesidad de sacrificios. Ya podemos entrar porque nuestro sumo sacerdote Jesús nos da la oportunidad de hablar con Dios directamente. Otro de los eventos en el Calvario, el capitán romano exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Imagínate ese capitán romano acostumbrado a ver el dolor de los presos, a ver el sufrimiento en la cruz, al ver los martirios que pasaban la gente. Este hombre estaba endurecido y acostumbrado a ver el sufrimiento. Pero al ver a Jesús, dice que el capitán romano dijo: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Qué te está haciendo a ti indiferente a la cruz? Porque el capitán romano no fue indiferente. ¿Qué te está haciendo a ti indiferente a este mensaje de la salvación que te ofrece Cristo hoy y cada día? ¿Qué te ha vuelto duro de corazón al mensaje de la cruz? ¿Qué nos endurece? ¿Qué nos hace indiferente al mensaje de la cruz? Quiero que ustedes lean esta escritura conmigo y se vayan conectando con cada palabra que leemos en la próxima escritura. Pero la indiferencia nos mantiene alejados de Jesús. La dureza de corazón nos mantiene alejados de reconocer que Él puede ser y Él es nuestro Salvador. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, para terminar. Efesios 2, versículo 1 al 10. La palabra de Dios dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Mis hermanos y hermanas, nosotros merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir en esa cruz, merecíamos ir al Calvario y sufrir todo lo que sufrió nuestro Señor Jesús. Pero hay una cosa que hizo una diferencia: la bondad de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo el gran amor de Dios. Es por eso que podemos recibir la vida eterna y la salvación si nos mantenemos conectados a la cruz, al Calvario y a Cristo Señor, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿cuál va a ser tu elección? ¿Te vas a quedar en el Calvario o vas a elegir el lugar que Jesús está preparando para ti? Jesús
El Calvario, la cruz, su muerte, la salvación. Jesús eligió ir por ti y por mí al Calvario. Y esa elección nos ha dado una vida diferente y nos ha dado oportunidades increíbles de ser mejores para Dios. Jesús, su elección, nos trajo como regalo la salvación. Hermanos y hermanas, buenas noches, que Dios los bendiga y espero que este mensaje sea de ayuda, de ánimo, de inspiración para seguir siendo discípulos fieles de Jesús, nuestro Señor, y más de Jesús crucificado en la cruz. Buenas noches, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración. Queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. ¿Quieres saber lo que vamos a estar aprendiendo en nuestra clase bíblica del día de hoy en este hermoso lugar? Pues no te lo pierdas este próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a
tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. En tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. 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 Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.